Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración. Hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo. Mis amados, un abrazo muy afectuoso y cordial de Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Continuamos con el libro del profeta Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, ya lo sabemos claramente. Estamos terminando el libro hoy con el capítulo 66 de este precioso y hermoso libro del profeta Isaías. Capítulo 66 en un tema que he titulado Justicia y paz, juicio y confusión. Justicia y paz, juicio y confusión. Esta es la culminación de todas las cosas. Sí, el profeta nos habla desde el principio hasta el fin, como vimos la Biblia en miniatura. Empieza con la creación, la Biblia, de Adán y Eva, y le dieron la espalda a Dios. El libro del profeta Isaías empieza diciendo: crié hijos y los engrandecí y ellos me dieron la espalda. El libro termina con cielos nuevos y con tierra nueva, una nueva creación. La Biblia en miniatura ya sabemos que se le dice,
Y después de estudiar este maravilloso libro, resuenan en mi corazón y en mi mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de las parábolas en Mateo capítulo 13, y en el versículo 52 nos dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es lo que hemos visto en este libro. Algunos de esos maravillosos tesoros ya los conocíamos y muchos otros nos han sido descubiertos por el Espíritu Santo de su mano preciosa al escudriñar este precioso libro, esta maravillosa profecía. Ha sido un clásico dentro del profeta Isaías el anuncio del nacimiento virginal de Jesús. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, citado por Mateo capítulo 1, versículo 25. Como dice el profeta Isaías, desde el 1:18 al 25, Y nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El anuncio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es otro clásico en las profecías, la perla de las profecías que se refiere a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en ese maravilloso pasaje que estudiamos de Isaías capítulo 53. En todo este estudio resalta el inagotable amor de Dios por su pueblo y por la humanidad. Reiteran en el capítulo 42 que Dios puso al Mesías como pacto a su pueblo y como luz a las naciones en el capítulo 42:6 y en el 49:6. Israel fue puesto a Israel como pacto y como luz a las naciones. El Mesías es luz a las naciones. De esa luz estamos disfrutando nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo y ahora ya somos pueblo de Dios, los que no habíamos alcanzado misericordia, pero ya hemos alcanzado misericordia, y nos hizo reyes y sacerdote, un linaje santo y un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos el sufrimiento de nuestro Dios haciendo todo lo bueno y lo que era correcto, y una obediencia irrestricta al Padre sin cuestionamientos ni reparos. Termina la profecía con lindas, grandes y poderosas manifestaciones. En Isaías 66 vamos a ver varios punticos. El primero es la supereminente grandeza y la soberanía de Dios. Número 1, la supereminente grandeza y la soberanía de Dios. Así dijo Jehová: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces vemos en primer lugar que Dios no está interesado en habitar en templos hechos por manos humanas. Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como lo dijo el apóstol San Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 24, cuando él va a predicar a Atenas y pasa por el Areópago, el lugar de los dioses, de los altares, de las divinidades. Y entonces él empieza a predicar y dijo: varones atenienses, veo que sois muy religiosos, porque pasando por el lugar de vuestros santuarios hallé también un altar con la inscripción que dice: al Dios no conocido, al que vosotros sin conocéis adoráis, pues sin conocerle
es al que yo les anuncio ahora. Y nos dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Nos dice que Él no habita en templos, por eso el templo, se le hizo el templo en el Antiguo Testamento por mandamiento de Dios, pues porque el rey David quiso hacerle casa. Dios hizo un tabernáculo cuando mandó que se hiciera un tabernáculo para morar con ellos cuando iban a salir de la esclavitud en Egipto, cuando Moisés hablaba con Dios y le decía, no, Señor, si no vas conmigo, yo no voy. Bueno, está bien, yo te voy a acompañar, pero verás mis espaldas y no verás mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces Dios mandó que le hicieran un tabernáculo y Él habitó entre el pueblo. Después nos dice en el Evangelio de San Juan que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, tabernaculizó con nosotros, tuvo morada entre nosotros, porque nosotros habitamos en un cuerpo, en una tienda de campaña, como dice en 2 Corintios capítulo 5, si esta morada terrenal, esta casa se deshace, tenemos de Dios una mano, de una hecha en el cielo, un edificio maravilloso, eterno en los cielos. Entonces, el Señor Jesucristo no estaba interesado en morar en templos hechos por manos de hombres, porque nos dice en 2 Crónicas 6:18, los cielos, ¿qué habitará el hombre? Habitará Dios en un templo de manos humanas. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, y Él dice, mi mano hizo todas estas cosas. Él, el creador del cielo, que es su trono, allí está su trono, y de la tierra, que es el estrado de sus pies. Dios no tiene intereses en habitar en templos humanos. Él quiere, como vimos en Isaías 57:15, Él quiere morar con el humilde de espíritu y con el quebrantado de corazón, recordémoslos, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor, como lo dice en 1 Corintios 6:19, ¿vos ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados con precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Cuando Jesús hablaba con los discípulos, les decía, yo me voy a ir. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo le voy a rogar al Padre para que les mande otro que no soy yo, para los que hablan de los Jesúsolos, los unitarios. Voy a rogar al Padre y enviará a otro Consolador, uno de mi misma esencia, de mi misma naturaleza, el Espíritu de verdad, el que el mundo no le conoce ni le puede conocer, pero mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 15 y 16, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa esa declaración? Mora con ustedes porque Jesucristo, el Espíritu Santo estaba en Jesucristo y estaba con ellos, al lado de los discípulos, pero les dice, pero morará en ustedes, es decir, en Pentecostés el Espíritu Santo habría de venir y a llenarles, como ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando estaban reunidos. Jesús se fue, pasaron 10 días solos y dijo, no se vayan todavía a Jerusalén, esperen el cumplimiento de la promesa. Y cuando estaban todos unánimes, juntos, como dice el Salmo 133, cuando los hermanos habitan juntos, es allí donde viene bendición y vida eterna. Estaban unánimes juntos y descendió
el Espíritu Santo y se posó sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta es una promesa dada en Joel 2:28, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda persona de carne y hueso, creyentes, por supuesto, como lo dice en Efesios 1:13 y 14, porque el Espíritu Santo no mora sino en aquel que cree en Jesucristo. No pienses otra cosa, porque escrito está. Nos dice Efesios 1:13 y 14 que cuando nosotros oímos el Evangelio de la salvación y creemos en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Creemos en Jesucristo, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y viene el Espíritu Santo y nos sella y hace morada con nosotros. Como lo dice en Juan 14:23, dice: el que oye mi palabra y cree, mi Padre le amará y yo le amaré, y vendremos y haremos morada en él. ¿Quién mora en el creyente? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos y haremos morada en él. Esta es una promesa dada en Ezequiel 36:26. Recuerda que lo vimos desde el 24, dice: os recogeré de todas las naciones. 25 dice: rociaré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todos vuestros pecados y de vuestras inmundicias. Esa es la palabra de Dios. El agua limpia es la palabra de Dios. Y dice: y quitaré el corazón de piedra de vosotros, pondré un corazón de carne, daré un espíritu nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nosotros obedecemos a la palabra de Dios porque Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, porque Él nos ha dado la fe, nos ha dado la gracia, nos ha dado la salvación. Esto es don de Dios. Revisa esto que te estoy diciendo en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que nosotros recibimos por gracia, la gracia es gratis. Sois salvos, la salvación es gratuita. Por medio de la fe, nos dice, esto es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La salvación, la gracia y la fe. Don de Dios. Eso es un don de Dios para nuestra salvación. Y ahora nos dice que esto es para que hagamos buenas obras. Hacemos buenas obras porque somos salvos, no para salvarnos. Entonces, el Señor está aquí en el libro maravilloso, terminando el libro del profeta Isaías, diciendo, ustedes van a construirme una casa. No, ese no es mi lugar es el templo que yo quiero, es el quebrantado y el humilde, el quebrantado de corazón y el humilde. Ahí voy a habitar, como lo vimos en Isaías 57:15. El Señor hace una morada en cada uno de nosotros y pasa el Señor a hacer un contraste, condenando la religión externa, y dice, porque estaban acostumbrados el pueblo y el ser humano, no solamente desde allá, sino desde aquí y desde siempre, es un fracaso. El hombre fracasó cuando Dios trató con él en la inocencia. Dios trató al hombre y el hombre estaba en inocencia, Adán y Eva, y fracasó. Dejó que el hombre se gobernara a través de la conciencia después del pecado y el hombre fracasó. Después lo trató y permitió que el hombre gobernara en el trato con Noé y subsiguientes, y el hombre fracasó. Fracasó bajo grandes y maravillosas promesas. El hombre es un fracaso, y aún en el milenio el hombre fracasará. Solo en la eternidad, sí, hemos de ser exitosos, bendecidos y más que vencedores, tiene que hacerse por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos acaba de decir, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Dios no tiene interés en habitar en un templo humano, porque Él ha hecho todas esas cosas. Él quiere habitar con el que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
¿Por qué? Porque la religión externa no me sirve para nada. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Hace un contraste entre lo ilícito y lo ilícito, entre lo lícito y lo delictivo. El que sacrifica un buey es como si matase a un hombre, un delito. Pasa de lo lícito a lo absurdo y nos dice: el que sacrifica oveja como si degollase un perro. Absurdo para presentarle a nuestro Dios. Pasa de lo lícito a lo inaceptable. El que hace una ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, animal abominable en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, pero no vamos a tocar el punto. Lo que yo he purificado no lo llames tú inmundo, nos dice. De todo lo que se vende en la carnicería podéis comer. Para los que dicen que no se puede comer carne, pueden leer Hechos capítulo 10, primera de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4. Esto lo digo de paso. Entonces es inaceptable hacer un sacrificio de sangre de cerdo, porque eso nunca lo demandó Dios. Y de lo lícito a lo apóstata, a lo maldito, el que quema incienso como si bendijese un ídolo, porque ellos escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. La queja, el lamento de nuestro Dios y el dolor de nuestro Rey era que el ser humano siempre había buscado sus propios caminos. Como lo vimos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice: no hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar. No hay quien invoque tu nombre, está diciendo en Isaías 64, 7. La búsqueda del hombre de Dios, el hombre buscando a Dios, no lo hacía sino externamente, porque el hombre no pensaba sino en su comodidad. Recuerde cuando estuvimos mirando los salmos del regreso, del Salmo 120 al 134, vemos que cuando fueron, y en el libro de Ageo, cuando ya regresaron, que todavía en esta historia no han regresado a Babilonia, cuando regresaron a Babilonia empezaron a construir el templo. El rey Ciro dio la orden de que regresaran y para que construyeran el templo, y empezaron a construir el templo y rapidito se olvidaron de eso y empezaron a edificar sus casas muy elegantes, muy elegantes. Entonces nos dice en el versículo 4 que lo que habrá para los buscadores de Dios de manera externa, ritual, vuelve y lo dice, hay aquí un paralelo también con el capítulo 1. Con esta manera de sacrificios que nos acaba de decir, que el que sacrifica una oveja es como si degollase un perro, o el que sacrifica un buey como si matase a un hombre, nos está diciendo en el capítulo 1 también, dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, el convocar asambleas, no lo puedo soportar. Religión externa, y lo dice en el capítulo 29, 13, al principio, en el medio, más adelante, en todo el camino, y al final nos está diciendo Dios que el hombre escogió sus propios caminos, por eso vendrá para ellos lamento. Versículo 4, también yo escogeré para ellos escarnio. ¿Qué es escarnio? Burla, comúnmente llamada dentro de la actualidad bullying. Escarnecedor es aquel burletero. Escarnio, burla, oprobio, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. En el 65:12 nos dice: yo también os destinaré a espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. El asunto no es que el Dios del Antiguo Testamento fuera muy duro, sino que el terco
era y es, ha sido y será el ser humano. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, dice el Salmo 32, 9. Entonces, ¿qué habrá? Habrá burla, escarnio y lamento y castigo y azotes para todo aquel que ha olvidado los caminos de nuestro Dios. Vamos a ver, en segundo lugar, mis amados, la superpotente voz de el único Salvador. Versículo 5. Vamos a ver, ya hemos visto la supereminente grandeza y la soberanía de Dios en los capítulos 1 al 4. La supereminente grandeza es un Dios que está por encima del cielo y de la tierra. Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te hemos querido edificar, dijo Salomón. El Dios que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Es la supereminente grandeza y el Dios soberano por encima de todas las cosas. Y por encima de todas las cosas, el Dios eterno quiso habitar en cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Dios. Ahora miremos versículo 5, la superpotente voz del único Salvador. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. De manera, mis amados, no temas, porque día tras día escucho llamado del rebaño de mis discípulos diciendo las humillaciones en la familia, las humillaciones de los amigos, las humillaciones de un jefe tirano. Pero Dios está diciendo: todos aquellos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, ellos serán confundidos, pero para contigo, mi amado, se mostrará con alegría, para alegría y gozo. Recuerda la última bienaventuranza: bienaventurados cuando os persigan por causa de la justicia, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Los verdaderos siervos de Dios hemos sido humillados todos, hemos sido aborrecidos, hemos sido ultrajados, hemos sido maltratados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la bienaventuranza de Mateo 5, versículo 10. Nosotros somos los creyentes y los otros son los que no creen, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13. Hermanos, no quiero que ignoren como los otros. Nosotros somos pueblo de Dios y los otros son los que no están con nosotros, así sean parientes, familiares, amigos, conciudadanos. El clamor nuestro es para que todos vengan al conocimiento del único y sabio Dios. Ellos nos expulsan, ellos encarcelan, ellos piensan cuando nos persiguen que dan honra a Dios, como advirtió nuestro Señor Jesucristo a los discípulos en Juan 16, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, cuando te persigan y te maltraten, aún te maten, dice: ellos piensan que rinden culto a Dios, pero lo hacen porque no conocen al Dios y verdadero. Pero Él se mostrará para nosotros con alegría y para alegría nuestra, pero ellos serán confundidos. Los verdaderos seremos alegrados y los otros, los no creyentes, los perseguidores, los detractores, los opresores, los saqueadores, ellos serán confundidos, mis amados. Versículo 6, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da pago a sus enemigos. El Señor viene con pago a sus enemigos. Recuerda Isaías 35:4. Dios mismo vendrá y os salvará. Es una salvación personal. Allí verán el alboroto y la confusión cuando se presente nuestro Dios. Recuerda Sofonías 1:14 y siguientes. El día de Jehová, ¿para qué lo están esperando? Si es día de alboroto, de algazara, día de tinieblas, día de oscuridad, día terrible.
Como lo dice en Romanos 12:19, no te desquites, no busques venganza, deja que la venganza es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene con retribución y con pago. El gran día de su ira se manifestará y viene pronto. Y como se cumplieron, mis amados, las cosas primeras, se cumplirán las cosas postreras. Dios es fiel. Así como Él anunció el nacimiento del Mesías de una virgen en Belén, el profeta Miqueas dijo, he aquí que en Belén pequeña, Efrata, de ti nacerá el que será el Salvador. Y el profeta Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Salvador del mundo, nuestro Señor es fiel al Salvador. Ahora pasamos a mirar que así como anunció el nacimiento del Mesías, que vendría de una virgen, el Señor hace un sorprendente anuncio y es el repentino, punto 3. Número 1, la supereminente grandeza de Dios. Número 2, la superpotente voz del Salvador. Y número 3, el sorprendente anuncio. Un repentino nacimiento, el de una nación. Versículo 7. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? No haré nacer, dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? Impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos. Entonces, recuerda que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Abraham le dijo, sacrifica a tu Isaac, a tu único, a quien amas. Desde el primer momento, levántate y toma la tierra camino de 3 días. Y él a los 3 días llegó a una parte y Dios le dijo, por allí toma. Y a los 3 días iba a sacrificar y Dios le dijo, detente porque te he probado. Desde el primer instante Abraham lo había sacrificado en su corazón, como lo dice la palabra en el libro de Hebreos, que Abraham salió donde Dios le había dicho, vete, y él salió de inmediato. En Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, él tenía una fe tan invencible, tan tremenda, tan grande y tan maravillosa, que Dios nos dé una fe como esa. Espero que por favor no me diga, Señor, que sacrifique a uno de mis hijos. Qué tremenda prueba. Y cuando él levantó el brazo para pasarlo con el cuchillo, él pensaba en su corazón, si lo sacrifico, Dios me lo devuelve. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, en Isaac te será llamada la descendencia. Y fue hecho heredero de grandes promesas. Y en sentido figurado lo volvió a recibir. Ahora nos da el anuncio de un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. De Isaac nace Jacob y de Jacob nace Israel, la gran nación, y a Israel le da grandes promesas. Israel desaparece en el año 70 por el general Tito, y en el año 135 la borran del mapa y le cambian el nombre de Israel por tierra de Palestina, y a Jerusalén le ponen el nombre de Aelia Capitolia. Pero funciona el nombre de Palestina, eso nunca se llamó Palestina, eso se llamaba tierra de Canaán, y después se llamó tierra de Israel. Tierra de Palestina nunca se llamó. Y entonces el Señor hace el llamado a un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento del pueblo de Israel. Dios le dice, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, no te maravilles. Aquí dice, ¿quién oyó cosa semejante? Oh, qué cosa tan asombrosa. ¿Quién vio tal cosa? Y a Nicodemo le dice, Nicodemo, no te maravilles, que te he dicho que hay que nacer de nuevo. Cosa semejante es que hay que nacer de nuevo. El ser humano tiene que nacer del agua y del espíritu.
Y aquí está haciéndonos también, a título de paralelo lo hago, una cosa semejante: nacerá una nación en un día. El 14 de mayo de 1949, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas se reunieron para hacer la votación y la aprobación del establecimiento del Estado de Israel, y se votó en mayoría y se aprobó el surgimiento del Estado de Israel. Se les dieron 8 meses a los ingleses que estaban en dominio de ese territorio, y ellos alistaron sus cosas con mucha mayor rapidez porque anhelaban ir a sus casas. Y el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión izó la bandera allí en Jerusalén, pero para evitar contienda ese mismo momento la quitó. Pero esa misma noche fueron atacados por 5 ejércitos árabes, y Dios los ha sostenido de una manera sobrenatural. ¿Han oído cosa semejante? Nacer una nación en un día. Y entonces recuerda que Dios se compromete al empezar en el llamamiento, Dios se compromete en el proceso, y Dios se compromete con el resultado. Él dice: yo hago engendrar, impediré el nacimiento. Ahora miremos que viene la alegría. Por último, la alegría de la fiesta del nuevo nacimiento y de una vida en una relación hermosa con nuestro Señor Jesucristo. Israel volvió a nacer el 14 de mayo de 1948, pero ellos recibirán el Espíritu Santo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Zacarías 12:10 dice que en los postreros días Dios derramará espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David y sobre Jerusalén. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación como quien hace lamentación por hijo unigénito. Al regreso de nuestro Señor Jesucristo, Dios derramará su Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, e Israel será salvo como nación. Si un israelita ha de ser salvo en este momento, tiene que ser salvo como lo es cualquier gentil, entregándole la vida a Jesucristo. Pero cuando Jesucristo venga en los aires y lo miren venir, dice: he aquí que vienen las nubes, Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, y los que le vean harán lamentación. Un texto paralelo al de Zacarías 12:10. Recibirán el Espíritu Santo, pero alegrémonos, nos dice el versículo 10: viene ahora el tiempo, mis amados, el tiempo de la alegría. Tiempo de confusión, tiempo de cuarentena, tiempo de persecución, tiempo de tristeza, tiempo de escasez, tiempo de angustia. Nos han echado, como lo vimos en el versículo 4, nos han perseguido y nos han oprimido. Alégrate, alégrate, que tu nuevo nacimiento viene con alegría. Versículo 10: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Viene el tiempo de la alegría en este nuevo nacimiento. Ha empezado tiempo de alegría y no de luto. Todo el propósito es siempre, 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 mis amados, la gloria de Dios y deleitarnos con ella, con la gloria de Dios. Porque Él los hizo Dios hizo uno. ¿Por qué? Porque quería deleitarse y quería una descendencia. Dios quería una descendencia para Él, y por eso Dios hizo al hombre. Zacarías 2:14: y del hombre hizo toda una familia, y de esa familia se perdió, pero la para que seamos uno con Él. El que sea unido a Cristo, un espíritu es con Él, como ocurre por el nuevo nacimiento, por la reconciliación. El que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. En Adán hay una creación de la tierra, pero en Cristo hay una creación del cielo. Recuerda que oscuridad cubrirán las naciones, pero sobre los hijos de Dios resplandecerá Jehová, y sobre nosotros será vista su luz. Ahí somos llamados a una vida de paz imperturbable y a un sistema autónomo e inagotable de suministros. No va a haber escasez nunca más. Seremos mimados, nos dice la Escritura. De sus pechos y de sus consolaciones estaremos llenos del resplandor de su gloria. Versículo 12 nos dice: porque así dice Jehová, que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda.
y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Mira qué ternura y qué amor. El Señor te quiere consentir, te quiere mimar, te quiere contemplar. Recuerda como lo dice en Isaías 40:11, y traeré a mis corderos en mis brazos, y a las recién paridas pastorearé con todo amor. Mimados, consolados, contemplados, al someternos al cuidado paternal y amoroso de nuestro Dios. Todo nuestro ser habrá de disfrutar y se alegrará nuestro corazón en lo mental, en lo anímico, en lo emocional, lo sentimental, en lo físico y corporal. Nos dice, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Mira, tu vida que está reseca, mi amado, reverdecerá. El castigo será sobre los que eligieron adorar otros dioses. Sobre otros dioses vendrán en sus prácticas abominables que no han sido aprobadas por Dios, y aún para aquellos que sacrificando como Dios mandó el cordero o el buey, pero lo hicieron de corazón. Dios dice, no me traigan más vana ofrenda, porque esos sacrificios los buscan ustedes externamente y no del corazón. Y sobre todo los que no han venido a Jesucristo, y los que se purifican en los huertos, en cultos, los que versículo 17, desde el 15 leamos, porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Mira, los que dicen que son ovnis, Él viene con carros de fuego como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Muchos en Apocalipsis capítulo 6 nos dice que en la primera tanda morirán la cuarta parte de los habitantes. En el capítulo 9 morirá la tercera parte. Es decir, si somos 6.000 millones de habitantes, en 3 años y medio morirán más de 3.000 millones de seres humanos. ¿A dónde los van a sepultar? No habrá tiempo para eso. Y los que se santifican y los que se purifican en huertos, cultos paganos que Dios no aprobó, esto es abominación a nuestro Dios, y nos dice que ellos serán talados, serán destruidos y serán acabados, y serán alimento para las aves del cielo, como lo dice en Apocalipsis capítulo 19 y en Ezequiel 38 y 39. Nos dice que todas las naciones verán la gloria, todo ojo lo verá, como lo vimos en Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá, todas las naciones. Versículo 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré en ellos señal. Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 2 y 3 nos dice, no hagas daño a la tierra hasta que sean sellados todos los siervos del Señor, y Él sellará 144,000. No son sino 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Son israelitas los que serán sellados, y ellos serán los que prediquen el Evangelio. Habrá una reunión universal de todos los creyentes de todas las naciones con ofrenda a Dios. Y la ofrenda a Dios en este tiempo, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no es sacrificio de animales, porque hacer un sacrificio y derramamiento de sangre sería abominación. Es fruto de labios que confiesen el nombre del Señor, sacrificio de alabanza, dice Hebreos 12:15. Y los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor hará, será que nos dará un nombre y una descendencia para siempre. Adoraremos al Señor para siempre y veremos la destrucción de los enemigos de Dios, nos dice el resto. Lo lees por favor con detenimiento. Hemos visto, mis amados, en este libro del profeta Isaías nos ha presentado desde el principio del libro dos alternativas. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Confiar y vivir
y ser bendecidos, o rebelarse contra Dios y perecer. La misericordia de Dios está dada para ti, mis amados. Preséntate a Él y ven con humildad, pide perdón por tus pecados y Él será solícito en perdonar. Es Dios el maravilloso al advertirnos sobre el juicio. Dios ha prometido salvación y gloria, y Dios dará bendición a todo el que cree. Habrá juicio y condenación y ruina para los que le rechazan. El profeta nos lo ha explicado y nos ha recordado y enseñado la necedad de confiar en la sabiduría humana. Como dijo Carlos Spurgeon, tenemos que luchar contra la ignorancia, pero también contra la sabiduría humana. No busques sabiduría humana y busca la de Dios, que tiene todos los recursos del mundo. La sabiduría humana está en poder y fuerza que son llamados a perecer. Como este mundo es temporal, todo lo que este mundo ofrece es temporal. Solo aceptando a Jesús será quitado el velo de la incredulidad. Veamos esa realidad del engaño, mis amados, pero no la podremos ver si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Apartémonos de la falsa adoración. No es lo que tú crees. No, tú no me digas, es que yo creo en Dios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hacen, los demonios creen y tiemblan. Hay que creer, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo debes creer? Como dice la Escritura, que Jesucristo es Dios, que dejó su trono de gloria, que vino y nació de la Virgen María, mujer llena de gracia y verdad, se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar, en una muerte sustituta. Él perdona todos nuestros pecados si venimos a Él arrepentidos. Porque si nosotros hemos entregado la vida a Jesucristo supuestamente y pecamos y no nos incomodamos, algo está mal. Pellízcate, porque aún no te ha resplandecido. Para tener paz, mis amados, para tener paz hay que tener justicia, y para tener justicia hay que tener a Jesucristo. No hay paz para los impíos y no hay paz sin justicia. El trabajo de la justicia será el reposo. El trabajo de la justicia será reposo, y el juicio vendrá sobre el desierto, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto sea convertido en campo fértil, y el campo fértil en bosque. Y el juicio morará bajo el desierto, pero en el campo fértil estará la justicia, y la justicia traerá paz a tu vida. Mis amados, termino diciéndote y recordándote que es imposible amarlo sin conocerlo, y es imposible conocerlo y no amarle. Él es Dios, creador del cielo y de la tierra. Entrégate a Él, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Señor, eres el dueño de mi vida. Venga tu reino a mi vida y que se haga tu voluntad. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a transformarme, Señor, porque te comprometes conmigo en el llamamiento, en todo el proceso y en el final. Soy tuyo desde ahora y para siempre. Enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Señor, Rey y Salvador, gracias por tu palabra. Gracias por este magnífico libro. Señor, la belleza del libro del profeta Isaías, citado tantas veces por ti, mi Jesús, en tu ministerio terrenal, citado más de 8 veces por el apóstol San Pablo en sus escritos y más de 5 veces en el libro de los Hechos. Un libro importantísimo, Señor, que nos has dado grandes perlas que con tu Santo Espíritu hemos descubierto en todo este sencillo y breve estudio. Señor, gracias por llevarnos de tu mano. Haz vida toda esta palabra en nuestros corazones. Y te rogamos desde ella
para que, Señor, nosotros que somos remanente fiel, derrames tu bendición en nuestras vidas, como lo has anunciado. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Señor, hemos querido y hemos creído y comeremos del bien de la tierra. Gracias por esa linda promesa. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Bendice nuestro presidente. Bendice, Señor, los alzados en armas, los que están en eminencia, los que están, Señor, secuestrados, los que tienen un credo distinto. Señor, una bendición para esta humanidad en esta pandemia. Destruye este virus, Señor, y nosotros saldremos de esta cuarentena, como lo he dicho reiteradamente, Señor, comprometiendo tu palabra, vigorosos, bendecidos y prósperos. Señor, por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, hasta otra oportunidad, y que Dios me los bendiga.